La Diócesis de San Cristóbal y esta emisora presentan el curso bíblico Por los Caminos de Jesús, Introducción al Nuevo Testamento, con Monseñor Mario Moronta. Con mi cariñoso saludo retomamos los caminos de Jesús, una introducción al Nuevo Testamento. Y hemos venido hablando en los últimos días de los evangelios, del Evangelio y de los Evangelios. Del Evangelio como el anuncio de la persona y la misión de Jesús, y los Evangelios como ellos relatan, partiendo de la historia de Jesús, el hecho importantísimo de su misión, de su obra. Marcos, que predica el reino, Mateo, que habla de el nuevo Israel, cuyo objetivo es la salvación. Y hoy vamos a hablar, en este tiempo que tenemos a disposición, de la doble obra de San Lucas, el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles. Es necesario ponerlo, estas dos obras en común. Si bien cada uno tiene su especificidad, son escritas por el mismo autor, pero a la vez tienen se podría decir, una continuidad. El evangelista Lucas, pues, escribe una doble obra, el Evangelio de San Lucas, por supuesto, y el libro de los Hechos de los Apóstoles. El Evangelio comprende los hechos y los dichos del Señor Jesús. Es lo que se suele llamar la narración, la diégesis. Y el libro de los Hechos, aun cuando también tiene su dimensión narrativa, es más bien una catequesis de las primeras comunidades cristianas que experimentaron al Señor Jesús como el centro de su vida y de su actividad. El anuncio, que es aceptado y que es vivido. Ahí están las dos partes de esta obra de San Lucas. El anuncio de Cristo el Señor y la aceptación y la puesta en práctica de sus enseñanzas. La doble obra se inserta pues en el marco de lo que ya hemos dicho que se llama Nuevo Testamento. Ningún autor como Lucas subrayó la universalidad de la salvación y utiliza un término que se va repitiendo a lo largo y ancho tanto del Evangelio como del libro de los Hechos de los Apóstoles, el término del camino. Una vez que termina el tiempo de Israel con Juan el Bautista, se inicia el tiempo de Jesús con la predicación del Evangelio del Reino, y luego comienza el tiempo de la Iglesia, que es manifestado sobre todo en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y la palabra clave es el camino hacia la plenitud del conocimiento y de la obra de salvación que culmina con Jesús, y el camino de la Iglesia hasta los confines de la tierra. La realidad eclesial toma el camino del encuentro con los hermanos a través del testimonio de los apóstoles, sus compañeros y discípulos, y por fin el del evangelizador de la nueva religión que lleva el anuncio hasta los confines de la tierra. Esta es una expresión que se ha recordado mucho porque los confines de la tierra pues se supone que es hasta donde existan las personas, las comunidades, pero también quiere decir que va a todas partes con el sentido de la universalidad, no se limita solamente a la gente de Israel. Y allí en el libro de los Hechos, como en el Evangelio, aparece mucho el término de la salvación y viene a ser como el objetivo general del anuncio de la buena noticia, proclamado por Jesús, que anuncia el reino de Dios y que luego es hecho vida por la Iglesia. Jesús es constituido Señor y Mesías, como nos lo recuerda el capítulo 2, versículo 21 y versículo 36 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y no hay acepción de personas, Él está abierto y su obra está abierta a todas las personas, venidas de donde vengan, con tal y sean capaces de aceptar pues y ser bautizados. La unidad de esta doble obra ya ha sido reconocida prácticamente desde el siglo XV. Y San Lucas intenta crear una obra acabada, destinada a servir a la iglesia entera.
Por eso la mayoría de los autores y comentaristas le denominan el autor de la historia de la salvación. El evangelista así entra entre los grandes teólogos de la historia de la salvación. San Lucas fue un hombre preocupado por la iglesia, por cuestiones prácticas de la vida cristiana, sobre todo al término del período apostólico. El tercer evangelista, es decir, San Lucas, intenta componer con narraciones las palabras de Jesús provenientes de las comunidades tanto de origen judeocristiana como étnico-cristianas. Recuerden que también tiene como base el Evangelio de Marcos y se va nutriendo de los logia que van llegando a través de aquellos que lo van recibiendo como tradición oral. Y también se alimenta de lo que veíamos en la última sesión de una fuente común con San Mateo que se llama la fuente Q o fuente Kele. Este evangelista intenta componer con narraciones las palabras de Jesús provenientes pues de esas comunidades, es decir, transformar, darle una unidad a las diversas tradiciones que van recibiendo. Y luego el mismo San Lucas, en su segunda obra, Los Hechos de los Apóstoles, va a presentar a la iglesia de su tiempo todo lo que significó la predicación, la especial vivencia de los primeros cristianos, las dificultades y los logros, sobre todo por las incomprensiones, las persecuciones, los discursos de tipo cristológico, sobre todo de parte de San Pedro, y luego con San Pablo, esa expansión misionera, luego de su conversión allá en el capítulo 9, como se narra, y la vuelve a retomar al final del libro de los Hechos de los Apóstoles. San Lucas muestra a Pablo como el gran evangelizador de los gentiles, es decir, de las naciones que no eran del pueblo de Israel, pero para así darle esa dimensión de la universalidad. Desde el comienzo se percibe que Lucas trata de redactar una obra unitaria con dos partes, una primera que es el Evangelio y una segunda, como nos lo dice el capítulo primero del libro de los Hechos de los Apóstoles, que está dedicada precisamente a un discípulo suyo. Lo voy a leer porque es interesante para allí ver la continuidad. En el capítulo primero, versículo primero del libro de los Hechos de los Apóstoles dice: en mi primer libro, querido Teófilo, hablé de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Al final del libro, Jesús, lleno del Espíritu Santo, daba instrucciones a los apóstoles que había elegido y era llevado al cielo. Y luego, en el versículo 12, después de la ascensión, habla de cómo se fueron a Jerusalén nuevamente. Allí eligieron al sucesor de San Judas, hasta que llegó, de Judas Iscariote, perdón, al sucesor de Judas Iscariote, que es fue elegido Matías, y entonces esperan la venida del Espíritu Santo. Pero lo que me interesa es destacar que en el versículo primero ya Lucas habla de que su primer libro era el Evangelio y que este segundo libro pues está en continuidad histórica, pero también para mostrar la obra de lo que recibieron como misión los discípulos y los apóstoles. El Evangelio muestra el origen de la iglesia de su tiempo, es decir, Cristo Salvador, y es fruto de un esfuerzo de otro género. Mientras que el libro de los Hechos va a mostrar los rasgos ejemplares de la vida apostólica, es decir, los inicios de la historia de la salvación en la plenitud de los tiempos. Podemos analizar los aspectos literarios tanto del tercer evangelio, es decir, el de Lucas, como el del libro de los Hechos de los Apóstoles, de acuerdo al texto que hemos recibido. Y vamos a contemplar la estructura de esta doble obra y vamos a distinguir las partes y motivos interpretativos que constituyen las verdaderas claves de lectura. Y así podremos entonces captar de verdad la intencionalidad del autor, que repito es hablar de Cristo con su obra de salvación
y la iglesia continuadora de la obra de salvación, y teniendo como, dijéramos, un vehículo muy concreto, el término del camino. Y es interesante porque todo el Evangelio habla del camino de Jesús hacia Jerusalén, donde se iba a cumplir la obra de salvación. Por eso cuando incluso, adelantándonos un poco, al final después de la muerte del Señor, los discípulos de Maús van regresando, desandando el camino de Jerusalén, regresando pues a sus lugares de trabajo, de habitación, un poco desanimados, porque el camino que les conducía a la plenitud aparentemente era el camino de un fracaso, aun cuando se había hablado de que posiblemente había resucitado, pero ellos iban desandando el camino, es decir, haciendo lo contrario. El texto tanto de el Evangelio como de los Hechos de los Apóstoles está escrito en un griego muy sencillo también, es el griego de la koiné. Algunos autores piensan que la obra tuvo editada a la vez y eran como dos partes de un conjunto. Otros creen que el Evangelio era una obra independiente, distinto el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero para nosotros el libro de los Hechos y el libro del Evangelio, pues no hay nada que obste a que se consideren como de un mismo autor, o al menos con una misma intencionalidad de quien lo haya escrito, que en este caso pues es San Lucas. La estructura de la doble obra lucana viene determinada por una serie de criterios que nos ayudan a nosotros a situarnos ante este gran monumento literario para descubrir la intención del autor y al mismo tiempo para procurar sus objetivos. Lucas ha podido tener en cuenta su forma de escribir peculiar. Tiene un estilo redaccional muy concreto, utiliza mucho la referencia a la geografía, a los protagonistas, a la teología, utiliza mucho los sumarios, es decir, como síntesis, recuerdos, narraciones que se repiten. Estos criterios pues muestran una obra coherente, continuada, progresiva y con una lógica sorprendente en todo el texto que puso por escrito para sus comunidades, sobre todo de habla griega. No olvidemos que aun cuando fue escrito en griego, fue escrito con una mentalidad y con una influencia de la cultura semita, concretamente de Israel. Estos criterios determinan en buena parte la estructura de ambas obras. Y el evangelista narra un relato seguido y por orden de los hechos sucedidos entre nosotros, tal como lo refiere en el prólogo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Son hechos sucedidos y que se refieren a Jesús y a la primera generación cristiana. El Evangelio a Jesús y del libro de los Hechos de los Apóstoles, lo referente a los primeros cristianos, que vienen a confirmar la fe de los creyentes y los lectores de ambas obras. San Lucas, pues, trata de una obra teológica confiriéndole carácter de palabra de Dios que invita a pensar, a recordar, a tener en cuenta la salvación. No olvidemos lo que ya indicamos, que en el fondo es una historia de la salvación plasmada en Jesús y luego desarrollada en sus inicios como historia de la iglesia naciente, sin dejar de ser palabra de Dios. Podemos el Evangelio y el libro de los Hechos, pues también dividirlos de acuerdo a estos criterios que hemos mencionado. La geografía es importante para el evangelista porque narra una serie de hechos en una misma situación geográfica. El Evangelio distingue la zona del río de Jordán, lugar del ministerio del Bautista. Recuerden ustedes cuando al finalizar la primer grupo, el primer módulo, cuando hablábamos de la cultura y de los diversos grupos, cómo hacíamos mención de que en la zona del Jordán estaba Juan el Bautista y allí estaban con mucha influencia para todos los que querían buscar la purificación del culto, pues el grupo de los esenios. San Lucas conoció muy bien y muy de cerca
también a los esenios, y esto se nota sobre todo por el manejo de un vocabulario que era muy cercano a ellos. También distingue la zona de Galilea, lugar donde Jesús inicia su ministerio y desde donde arranca su camino hacia Jerusalén, que es el lugar de su culminación. Y aunque el libro de los Hechos describe la trayectoria del camino emprendido por Jesús de Jerusalén al cielo, también utiliza esta expresión que va a servir como vector, como vehículo para hablar de la expansión de la iglesia hasta los confines de la tierra. La iglesia, una vez que Jesús ha desaparecido de su visión terrena, debe continuar su obra, no solo en Jerusalén y en Samaria, sino hasta los confines de la tierra, y esto implica llegar a Roma. Por otra parte, también debemos tener en cuenta que en el caso de los dos libros, los protagonistas de la obra son, por supuesto, que Jesús, incluso después de la ascensión, porque están hablando y mencionando y proclamando a Jesús como el Salvador, del cual son testigos, acompañado de los 12, a quienes se instruye durante el camino. Es dijéramos, un recurso pedagógico. El camino le permite a Jesús irle enseñando, les va ayudando a madurar en el conocimiento del reino de Dios y por tanto de la salvación, con todas las cosas que deberán hacer, los peligros, las tentaciones, las dificultades y también los logros que podrán tener. Y por eso al finalizar el Evangelio, antes de engarzar con el libro de los Hechos de los Apóstoles, Jesús que los manda, como ciertamente hizo también el evangelista Mateo, pero con otros términos, el término de testigos. ¿Por qué? Porque son discípulos que han hecho el camino, han aprendido, y no solamente deben lanzarse a la misión como simples continuadores, no como simples continuadores, sino como testigos del Señor Jesús. El Evangelio de San Lucas tiene como protagonista también, lo mismo que el libro de los Hechos de los Apóstoles, al Padre, que a través del Espíritu, su gran aliado, va expandiendo la palabra como realidad presente y como proyecto generativo de salvación. No olvidemos esa dinámica de la historia de la salvación. Podemos encontrar en el libro de los Hechos de los Apóstoles un prólogo que va en los primeros capítulos, el capítulo primero y hasta el capítulo, al final del capítulo prácticamente 2, donde además del prólogo literario que hemos mencionado, donde habla de que, bueno, cuál es la intencionalidad de ese evangelio, pues también, al igual que Mateo, hace una referencia al acontecimiento de la infancia de Jesús. Vamos a leer un momentico el capítulo primero, donde está el prólogo inicial, la introducción. Dice así: algunas personas han hecho empeño por ordenar una narración de los acontecimientos que han ocurrido entre nosotros, tal como nos han sido transmitidos por aquellos que fueron los primeros testigos y que después se hicieron servidores de la palabra. Después de haber investigado cuidadosamente todo desde el principio, también me ha parecido a mí muy bueno escribir un relato ordenado para ti, ilustre Teófilo, y de este modo podrás verificar la solidez de las enseñanzas que has recibido. Esta introducción, que se une con la del capítulo primero del libro de los Hechos, está acompañado de un prólogo que habla de la infancia de Jesús, y luego vendrá el resto de la obra. El primer bloque, después de los relatos de la infancia, que está entre el capítulo 4 y el capítulo 9, se sitúa en Galilea y tiene varias subdivisiones. En la primera parte de este bloque situado en Galilea, se describe un sumario que sirve de transición y de introducción a lo que sigue. El evangelista narra la actividad del profeta de Nazaret en las sinagogas de Galilea. Es como la autopresentación.
El Espíritu del Señor está sobre mí, como dice capítulo 4, versículo 14, citando al profeta Isaías. Y hoy se cumple esta palabra en mí. Es decir, el Señor comienza a aplicarse, a autoidentificarse, y tiene pues un discurso programático que va del capítulo 4, versículo 16 al 30. Un segundo momento en este primer bloque muestra que hay 4 episodios introduciendo el tema de la controversia con las autoridades religiosas, sobre todo con los escribas y fariseos que pretenden acabar con el profeta, como en otro pasaje del Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 6. Es decir, en este primer bloque, en este primer momento, luego de la presentación, viene un segundo momento, vamos a hablar así en esos términos, donde el que se autopresentó comienza a tener los problemas con aquellos que no van a aceptarlo. Y luego viene un tercer momento en este primer bloque, con 2 relatos, el de la elección de los 12, es decir, el maestro que elige y que da paso al seguimiento de Jesús por parte de la muchedumbre, y luego el discurso acerca de las bienaventuranzas, el sermón de la llanura en este caso y sus consecuencias. El cuarto momento de este primer bloque introduce unos relatos de milagros bien engarzados entre sí. El signo del centurión, el de la viuda de Naín, el hijo de la resurrección del hijo de la viuda de Naín, el poder de Jesús que es mayor que todos los anteriores, y por eso también se le pregunta acerca de su persona y su obra de parte de los discípulos de Juan el Bautista. Y el último milagro de esta serie es el de la mujer pecadora. Hay un quinto momento en primer bloque, que es una sección de parábolas, aun cuando los inicios de este capítulo comienzan con un sumario que explica el seguimiento de algunas mujeres a las que había curado de enfermedades y malos espíritus. Por otra parte, luego de estas parábolas, se da el inicio de otro bloque del Evangelio, con relatos de 3 realidades importantes: la misión y la multiplicación de los panes, la confesión de Pedro, el primer anuncio de la pasión y las condiciones del seguimiento de Jesús, para luego pasar al relato de la transfiguración con el milagro del niño epiléptico y un segundo anuncio de la muerte y resurrección. Hay un segundo bloque que continúa la terminología del camino, describe el viaje de Jesús a Jerusalén y termina con una última alusión al camino. Este término es clave, como ya lo dijimos, en la lectura de la doble obra lucana, el camino de Jesús hacia Jerusalén y el camino de la iglesia desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. San Lucas aprovecha este momento pues para hablar, preparar, instruir a sus discípulos, hasta llegar al tercer momento que constituye la última parte de este evangelio. Está formada por el gran contenido de la pasión, muerte y resurrección del profeta de Nazaret. Este bloque tiene diversas secciones: la entrada a Jerusalén, la enseñanza del maestro en el templo, la jornada de los ázimos, el núcleo propiamente dicho de la pasión y muerte de Jesús en el capítulo 22 y 23, y luego las apariciones del resucitado en el capítulo 24. El final del Evangelio se une al inicio del libro de los Hechos de los Apóstoles. El autor enlaza la primera obra con la segunda, es decir, el libro de los Hechos de los Apóstoles con la dedicatoria a Teófilo, el mismo al cual se le ha dedicado el Evangelio, donde explica la garantía de la Sagrada Tradición unida a la Sagrada Escritura. Los hechos y los dichos del Señor Jesús han dado paso a las primeras experiencias del cristianismo primitivo. Y es obvio que Lucas, como cualquier otro testigo del Nuevo Testamento, se encontrara con una serie de mundos, ambientes, situaciones. Estos mundos o estas situaciones eran 3 fundamentalmente: el mundo romano, el mundo griego y el mundo judío. El mundo romano, que poseía una singularidad pagana,
donde el emperador se llamaba Dios y Señor del mundo. Y por eso el cristianismo acuñará una terminología donde resplandezca la divinidad y el señorío de Cristo frente a los demás dioses y señores. Cristo será el Dios de los hombres y el Salvador. El mundo griego, otro ámbito que se destaca en el libro de los Hechos, llamaba dioses a una multiplicidad de personajes creados en el Olimpo, con sus divinidades míticas, con sus filosofías. La filosofía será el arma letal de toda discusión para el encuentro con la doctrina naciente predicada por el profeta de Nazaret. Esto sobre todo se verá en la edad posapostólica y será el trabajo de muchos de los padres de la Iglesia, en particular los que se llaman los apologistas o apologistas. El mundo judío, o es el tercer ambiente, tenía en Dios su único bastión. Él era el Dios de los padres, al creador y liberador que pacta con el pueblo la alianza y conduce a los suyos a la libertad. Por eso Jesucristo no es la respuesta para los judíos que contemplan la generatividad de la sabiduría solamente en Dios, es decir, Yahvé, nombre impronunciable, deidad suprema que no tiene rostro. Para los judíos Dios es el verdadero, clemente y misericordioso, el alfa y el omega del mundo. A estos mundos, a estos ambientes que hemos mencionado, el romano, el griego y el judío, se va a enfrentar y va a responder con su singularidad retórica San Lucas, autor de la doble obra, tercer evangelio y el libro de los Hechos de los Apóstoles, con un marcado acento de predicador, de interpretación, de meditación, en cuanto que relee los acontecimientos del Antiguo Testamento, pero concediéndoles una nueva perspectiva de cumplimiento. Las Escrituras se cumplen. Como la gran preocupación del evangelista es la salvación, se puede decir que este es el tema unificante de toda la obra lucana. Ya lo mencionamos en el Evangelio y ahora también lo tenemos que tener presente en el libro de los Hechos de los Apóstoles. La obra del libro de los Hechos de los Apóstoles empieza con una introducción que se parece a la introducción o preludio o preprólogo, si pudiéramos hablar así también, del Evangelio de San Lucas. Habla de la continuidad y habla de Teófilo. Completamente así se completa, el uno con el otro. La iglesia comienza su andadura, su camino, con el hecho sublime de la ascensión de Cristo. Aquí se engarza con el evangelista y con los evangelistas también del Nuevo Testamento. El libro de los Hechos de los Apóstoles tiene dos grandes partes. A partir del motivo temático iniciado, que es la salvación, la historia de la salvación, una historia presentada como un camino. Y este tema predomina en Palestina bajo la autoridad de Pedro, los 12, y sobre todo la iglesia de Jerusalén. Todo esto estaba incluido en los 12 primeros capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles. La segunda parte o segundo bloque tiene como tema predominante la actividad de la iglesia fuera del ámbito de Palestina y teniendo como Pablo su principal protagonista de toda la acción, porque es el misionero y apóstol, el que de perseguidor se convirtió en gran animador del pueblo de Israel, del nuevo Israel, del pueblo de Dios, el pueblo de la salvación. El primer bloque, que hace referencia sobre todo a los primeros tiempos de la iglesia, tiene en sus primeros versículos, en sus primeros capítulos, pues toda la preparación a esa acción que se vendrá y que culmina esa preparación con el Pentecostés, con el hecho sublime de Pentecostés. La segunda parte de este primer bloque está compuesta por una serie de 3 secuencias de relatos que se localizan en Jerusalén y que están protagonizados por Pedro y sus otros 11 compañeros. Ya ha sido elegido Matías. Por tanto, Pedro y los 12, hablan ya de las consecuencias de Pentecostés. La segunda parte
habla del nombre de Jesús, es decir, todo lo hacen en el nombre de Jesús. Y la tercera parte de este primer bloque narra la actividad de Esteban y la cuestión de los helenistas hasta el capítulo 6, cuando se habla también de la elección de los 7 hombres que fueron elegidos para ayudar a los apóstoles. Algunos dicen que se trata de diáconos, pero los autores discuten sobre eso. Pero lo que sí eran que hombres que estaban al servicio de los apóstoles para que estos se pudieran dedicar a lo que era esencialmente lo suyo. Los capítulos de este bloque describen toda la acción eclesial fuera de la ciudad santa. Y luego viene un tercer momento, o una tercera parte, luego de todo lo relativo a la elección de los 7 diáconos o servidores de Esteban. Viene una serie de situaciones que hablan de la acción eclesial fuera de la ciudad santa y que comienzan a demostrar que la iglesia tiene que salir. La actividad de Felipe en Samaria, la conversión de Pablo en el capítulo 9, que es muy importante, la actividad de la iglesia en Antioquía, la conversión de Cornelio y su bautizo en Jope, ya fuera de Jerusalén. Y habla pues de cómo esta iglesia se va abriendo paso, hasta que viene el segundo bloque que presenta el camino salvador ya no solamente desde Jerusalén, sino también desde Antioquía hasta los confines de la tierra. Muestra allí las peripecias de la iglesia de Antioquía con el envío de Pablo y Bernabé. Se habla del viaje, se habla del primer concilio de la historia para buscar precisamente la unidad de los primeros creyentes, los que venían del judaísmo y los que venían del paganismo, pero que todos tenían el centro de su vida dirigido hacia Cristo. Lucas quiso así abrir la buena noticia de la salvación a todos los pueblos. La iglesia es universal, no puede quedarse limitada a un lugar o a unas costumbres. Por eso no puede imponerse ni la circuncisión ni la posibilidad de que se coman los alimentos ofrecidos a los dioses paganos. Lo que importante es Cristo. Por eso ya San Pablo después lo dirá en una de sus cartas, ya no hay circuncisos ni incircuncisos, ya no hay judíos y paganos, lo que hay es el hombre nuevo en Cristo el Señor. Posteriormente viene una serie de secuencias geográficas a partir de la misma ciudad, desde Antioquía. Se habla del primer viaje y el segundo viaje de San Pablo, la comparecencia de Pablo ante el procónsul Galión de Acaya en el capítulo 18 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y habla del tercer viaje paulino al final del capítulo 18 y el capítulo 19 hasta el versículo 22. Hay un tercer momento en este segundo bloque que se compone de 4 secuencias. Pablo que viaja a Jerusalén y sufre allí una prisión y el testimonio de los judíos. Luego Pablo que afirma, definiéndose en Cesarea Marítima como romano, como ciudadano romano, y así apela a la autoridad romana por ser ciudadano de ese imperio, y que no es un azar, ni siquiera una forma de evadir su compromiso cristiano, su libertad, sino más bien una manera de acentuar su talante de hombre del Evangelio y de la palabra que le conduce hasta los hechos más supremos de su vida. Lucas subraya el testimonio de vida en la ciudad eterna, predicando el Evangelio del reino de Dios sin impedimento alguno. Así es como el evangelista cierra su doble obra con la salvación de Dios, experimentada por las comunidades cristianas de origen helenista, que han percibido la salvación de Dios mediante la palabra proclamada por Pablo. Aquí entonces podemos ver cómo Pedro es como el gran protagonista de la primera parte y Pablo el de la segunda parte. Pero que en el capítulo 15, aún con las diferencias que pudo haber habido entre Pedro y Pablo, se asienta la idea, se fortalece la idea de que es una iglesia
única. ¿Por qué? Porque está sembrada en la raíz de Cristo. El evangelista presenta una dimensión teológica porque habla, como ya lo indicamos, de la historia de la salvación, que está dividida en períodos, utilizando la expresión del camino. Un camino profético, que es el camino de Jesús en la etapa de la plenitud del cumplimiento. Va cumpliendo su misión en ese camino de Jerusalén, pero a la vez Él es el cumplimiento de la promesa. El camino que se dirige a la parusía. La parusía es la venida al final de los tiempos. La segunda venida en gloria del Mesías marcará definitivamente el proceso de este camino emprendido por Jesús en la doble obra lucana, con una notable intención teológica, porque es un camino de salvación. Así lo refiere el capítulo 3, versículo 21 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Por otra parte, es un camino animado por el Espíritu Santo. Tenemos la experiencia de Pentecostés y toda la acción del Espíritu Santo, que incluso aparece muy bien reflejada en el libro del Evangelio, sobre todo en lo que llamamos las narraciones de la infancia o el Evangelio de la infancia en San Lucas, porque allí es el Espíritu Santo también quien se hace presente para hacer realidad el misterio de la encarnación, al permitir que María, Virgen, se convierta en la Madre del Altísimo. Es un camino profético, porque es el anuncio de la buena noticia de salvación. Es un camino profético que tiene como garantía también el don del Espíritu Santo, ya lo hemos hablado a través de Pentecostés, pero también de la unción del Espíritu que recibe Jesús, como lo atestigua el capítulo 4, versículo 1 del Evangelio de Lucas. Y es un camino apostólico no solamente en el sentido del apostolado, no solamente en el sentido de ser enviado, sino porque va creando esa mentalidad de que son los apóstoles y luego sus sucesores los que van a ir echando hacia adelante, marcando hacia adelante la iglesia. El grupo constituido por los 12 son los que garantizan la continuidad entre el pasado y el presente, porque son los testigos de los hechos y de los dichos de Jesús y se convierten en los garantes de la sagrada tradición. Los apóstoles son los testigos cualificados de toda la obra de Jesús, desde su bautismo hasta su exaltación y su ascensión. Y fíjense que, por otra parte, así es como los define Jesús: ustedes son mis testigos hasta los confines de la tierra. Los apóstoles se convierten en los testigos del hecho sublime y central, que es decir, la resurrección de Jesús. Y de esto, San Pablo, sobre todo al final de su obra, de la obra del libro de los Hechos de los Apóstoles, se declara como testigo, servidor y testigo. Él es servidor de la palabra y testigo de la resurrección. Es un camino recto y que no se detiene. San Lucas manifiesta a través de su doble obra cómo el camino iniciado por Jesús y continuado luego por la Iglesia es recto e incontenible, de acuerdo con el plan divino. Primero se dirige desde Galilea a Jerusalén Jesús. Después de Jerusalén sale los apóstoles hacia la Antioquía y de aquí a Roma, es decir, a los confines de la tierra. Y es un camino que tiene actualización porque lo tenemos nosotros, lo tenemos como herencia. Cada generación eclesial tiene su actualidad, es decir, su propio hoy, como tarea propia para cada momento y cada tiempo. Nosotros somos herederos, nosotros somos continuadores de esa obra. La actualización del camino se basa en el testimonio acerca del reino de Dios, proclamando y anunciando los signos que ya han comenzado su presencia. Es decir, este camino lo continúa la Iglesia, que es la historia de la salvación en la plenitud de los tiempos. Y luego, como ya lo hemos indicado, el autor del libro del Apocalipsis hará de una manera simbólica, valiéndose de signos y símbolos, la historia de la salvación después de la ascensión y resurrección y ascensión del Señor. Es decir, cómo va a ser ese camino en la extensión a toda la humanidad, hasta que se llegue al final de los tiempos, cuando venga el Señor a salvarnos de una manera definitiva, es decir, al juicio final, y podamos todos participar
los seguidores del Cordero del banquete del reino. La Iglesia muestra así no solamente que es heredera, sino que hace que se transmita la tradición del camino. Estamos terminando todo esto que se refiere a los evangelios. En la próxima sesión vamos a tener un tiempo considerable y apasionante porque nos vamos a introducir en la historia un poco y también en los escritos de Pablo. Pablo escribe casi la mitad de todos los escritos del Nuevo Testamento. De los 27 libros del Nuevo Testamento, 13 son de Pablo o de la comunidad o del cuerpo paulino. A todos ustedes les saludamos y esperamos que estas clases hasta ahora hayan servido para un conocimiento ciertamente abuelo de pájaro de lo que son los evangelios. No olviden de comunicarse con nosotros a través de los diversos medios que tenemos, caminosintro@gmail.com y también la página web, ¿no? diócesisdesancristóbal.online. Para aquellos que a lo mejor no conozcan el inglés, diócesisdesancristóbal.online. A partir de este momento, pues también queremos decirle a aquellos que ya contestaron su primer cuestionario, para aquellos que deseen tener el certificado, acuérdense que tienen que contestar 4 cuestionarios. A partir de hoy ya consiguen en esta página web el cuestionario, el segundo cuestionario, con 100 preguntas, verdadero y falso. Recuerden que para poder tener aquellos que deseen tener un certificado avalado por la Universidad Católica y la Diócesis de San Cristóbal, además de inscribirse, deben llenar, contestar positivamente este cuestionario, que no es nada difícil, es sencillamente un cuestionario que nos permite cumplir con un requisito. Ojo, quiero repetirlo, todos aquellos que necesiten un certificado y que estén inscritos, pues deben contestar este cuestionario. Quiero decirles porque en el anterior curso muchas personas pensaban que solamente con haberse inscrito ya podían tener el certificado, cuando también tenían que hacer 2 tareas, muchos de los cuales la hicieron, pero otros no. Hay algunos que no están interesados en el certificado, bendito sea Dios. Pero aquellos que estén interesados, por favor, habiendo contestado el primer cuestionario, al terminar la primer bloque, contesten ahora este segundo bloque que va a referirse sobre todo a los evangelios. Seguimos pues todos unidos profundizando la palabra de Dios y nos encontramos la próxima sesión con un gran amigo de todos nosotros, San Pablo. Que Dios nos siga bendiciendo. La Diócesis de San Cristóbal y esta emisora presentaron el curso bíblico Por los Caminos de Jesús con Monseñor Mario Moronta. Los audios y textos disponibles en la página web diócesisdesancristóbal.online.